superó. Bueno, esto es física, es así. Bueno, no se hagan problema, no se hagan problema. Todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Yo lo voy a hablar con el profe, lo voy a hablar, es muy receptivo, Marcelo es buen pibe. Así que no creo que vaya a haber problemas. Y de todas maneras, podemos organizar, juntarnos en algún momento para ver esos temas. Me dijeron espejos, ¿y con lentes cómo andan? Lo tomamos al final de la clase y personalmente eso ya no me acuerdo de haberlo hablado en el grupo, estuvo bastante más simple porque se trata más de refracción, dependiendo de si es un lente divergente o convergente, si no mal recuerdo, pero tampoco lo vimos demasiado porque lo vimos en los últimos 20 minutos de clase, así que calculo la clase viene, lo retomaremos desde ahí. Bueno, entonces sería espejos cóncavos y convexos. Claro, en un espejo es reflexión, en una lente es refracción. Una lupa. Usted pone una lupa para ver la hormiga más grande, y la luz tiene que pasar, porque si no, no la ve a la hormiga. Y en un espejo usted se quiere ver usted, entonces la luz no tiene que pasar, la luz tiene que refractarse, quedar en el mismo medio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a seguir con cinemática y vemos una clase de óptica para la semana que viene o para la otra. What do you think? ¿Qué opinan? Sí, para la Sí, semana vamos que viene a- estaría bien. Bueno, habría que ver. Bueno, entonces a lo mejor se las doy el jueves que viene. Vemos organizarnos. ¿Estamos? Por las dudas, ¿ustedes podrían otro día a la tarde, por ejemplo? Tendríamos que ver la disponibilidad horaria de cada alumno en particular, pero si grabamos la clase, no creo que sea demasiado difícil hacérselas llegar a los que no asistan. Bueno, porque esa sería una alternativa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Un miércoles o a la tarde hacer una clase de, qué sé yo, 50 minutos y ver los conceptos más importantes de espejo, ¿no? De cóncavo y convexo, así ya después nosotros podemos seguir en la teoría con cinemática. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero se va a encontrar una solución, no se hagan problema. Lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan. Yo pensé, porque el año pasado hicimos así. El año pasado yo le dije a Marcelo, dalo vos, yo no lo doy, yo lo hago con cinemática. Bueno, hicieron de óptica y anduvieron bien los chicos, sí, con lo que hicieron en el práctico anduvieron bien, hicieron incluso un práctico laboratorio, por eso repetimos la experiencia este año, porque como si yo hubiera tenido mala experiencia el año pasado, es altamente probable que hubiera modificado, pero como el año pasado anduvo bien esto, no anduvieron con muchos problemas en el práctico, fue suficiente con lo que vieron en el práctico, bueno, yo creí que podíamos repetir la experiencia, pero bueno, este curso es distinto, todos los cursos son distintos, ¿eh? Cada curso es como una persona. Hay una personalidad colectiva en cuanto a su ritmo, en cuanto a su apego al estudio, en cuanto a su trabajo, ¿no? Entonces hay que tener a veces esa precaución de ver cómo evoluciona cada curso. Y tenemos que organizar también clases de consulta. Yo siempre doy en mis cursos, en la materia que doy clases de consulta, fuera del horario de clase, qué sé yo. A veces incluso lo he hecho un sábado a la tarde, como el sábado a la tarde hay disponibilidad de la mayor cantidad de alumnos, yo doy en física 2, qué sé yo, segundo principio de la termodinámica. Y digo, bueno, el sábado a las 4 de la tarde, pueden, sí, bueno, el sábado a las 4 de la tarde nos juntamos, clase de consulta, hagan las preguntas que quieran sobre el segundo termodinámica, en 50 minutos, una hora, se disipan las dudas, porque en una clase de consulta el alumno va a preguntar específicamente por la duda. No es que en la clase de consulta les comento a todos, para el resto de su carrera, una clase de consulta no es que el profesor va a volver a explicar los mismos temas. El profesor, por ejemplo, explicó MRU y MRV, ya lo explicó en clase. Entonces dice, el miércoles a las 4 de la tarde, clase de consulta. ¿Qué significa? El profesor se va a sentar y va a esperar que el alumno A le diga, ¿por qué acá es menos? Por tal y tal cosa. El alumno B dice, no entiendo por qué acá la velocidad es cero, por tal y tal cosa. Es decir, el alumno lee el tema, lo estudia y va anotando todas las dudas. No entiendo esto, no entiendo lo otro. Lo tiene anotadito en un cuaderno. Cuando va a la clase de consulta, pregunta,
¿Me entiendes? Porque si vos no anotás, después en la clase de consulta te olvidás. Pues decir, che, ¿cuál era la duda que tenía? No me acuerdo. No, no. Así que, vuelvo a repetir, clase de consulta cuando se dé de cualquier materia, estudian el tema, lo leen y anotan todas las dudas. Y en la clase de consulta van a evacuar esas dudas en particular. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Very good. Entonces, si les parece, algún día podemos coordinar clase de consulta. ¿Les interesa eso? No para óptica y para todos los temas. Sí, sí, estaría bueno. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sabe cuándo les agarra el ataque? Marzo, abril, mayo, junio, no, nadie te pregunta nada. Vos estás en la clase de consulta solo. Decís, loco, estoy más solo que loco malo. 10 días antes del parcial, ahí les agarra el ataque. Traten que no ocurra eso. Traten de no estudiar 3 días antes del parcial, porque 3, 4 días antes de un parcial se tienen que meter 4 unidades en la cabeza, no le dan tiempo al cerebro para que el cerebro organice la información. El cerebro tiene que tener un tiempo de decantación, no puede procesar mucha información de golpe. Si usted le va dando tiempo al cerebro, que el cerebro trabaje y ordene la información, es mucho mejor. ¿Cuántos días recomienda usted, profe? Y eso depende de la fisiología de cada uno, pero, por ejemplo, ¿nunca le pasó a usted decir, che, cómo se llamaba este tipo, tal músico, cómo se llamaba, y no te acordás, y de pronto te olvidás del tema? Sí, vos te olvidaste, tu consciente se olvidó. Pero esa pregunta pasó al inconsciente, dice Freud. Y el inconsciente sigue trabajando con esa información, sigue trabajando hasta que encuentra el dato. Y a lo mejor al día siguiente vos estás hablando de bueyes perdidos y ¡pum! Te aparece el nombre del tipo, Ricky Maravilla. ¿Nunca les pasó eso? Sí, profe. Ocurre a veces. Ocurre muchas veces. Por eso, ven, ustedes tienen que darle tiempo al cerebro para que vaya trabajando con esa información que no comprende. El inconsciente va a seguir trabajando. Ustedes se van a olvidar, se van a ver un partido de fútbol, pero el inconsciente va a seguir trabajando con esa información. Así pasa muchas veces. Uno lee un tema y no lo comprende bien, pero esa información después pasó al inconsciente. La segunda vez que ustedes lo lean, a los 2 o 3 días, van a ver cómo se aclaran un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro siguió trabajando sobre esa incógnita. Ya fue encontrando ciertas cosas, fue asociando el cerebro. De manera que cuando ustedes lo vuelven a leer, todo se hace mucho más sencillo. Así que ese es el consejo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué fue lo que vimos en la última? Pregunten, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pregunten, por favor. ¿Qué fue lo que vimos en la última clase? ¿Hasta dónde hemos llegado en la última clase? Hasta movimiento rectilíneo uniformemente variado, si mal no recuerdo. MRUB. No vimos ni tiro vertical ni caída libre, ¿no es cierto? No, profe. No, usted Efectivamente. había dicho que lo veríamos hoy. Bien, bueno. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de ese tema. Hasta ahora habíamos visto MRU, dos movimientos rectilíneos, el MRU y el MRV. El MRU, característica fundamental, velocidad constante, aceleración igual a 0. Si la velocidad no varía en función del tiempo, la aceleración es 0. MRV, ahora la velocidad varía. Si la velocidad varía es porque apareció una aceleración. Pero ¿qué particularidad tiene este movimiento? Que esa aceleración es constante. Supongamos, a una partícula se está desplazando en una línea recta, va a 3 metros por segundo, un segundo después a 4 metros por segundo, la velocidad, ¿no? Un segundo después a 5, después a 6, después a 7. Vemos que la velocidad va aumentando, va variando. Consecuentemente, aparece una aceleración. Pero esa aceleración es constante y vale 1 metro por segundo al cuadrado, porque pasó de 3, la velocidad de 3 pasó a 4, de 4 pasó a 5 y en el segundo siguiente de 5 pasó a 6. Es decir, la velocidad varía 1 metro por segundo
en un segundo. Por eso es 1 metro por segundo al cuadrado, en este caso en particular. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué se dice que la aceleración es en segundos al cuadrado? ¿Cuál es la diferencia exacta? ¿Usted estuvo la clase pasada? Sí, pero nunca me quedó del todo claro por qué en segundos al cuadrado en sí. ¿Cómo se define la aceleración en física? Le pregunto. La definición exacta no, realmente no la Vio que hay que recuerdo. estudiar. Velocidad sobre tiempo. ¿Cómo? Velocidad sobre tiempo. No precisamente. No es velocidad, porque la velocidad varía segundo a segundo. Es variación de velocidad dividido variación de tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver cuánto vale la aceleración, supongamos entre el cuarto y el quinto segundo. Digo, la aceleración va a ser la variación de velocidad en ese segundo dividido el tiempo en ese segundo. Entonces, supongamos que en ese segundo la velocidad pasó de 4 metros por segundo a 5 metros por segundo. Entonces, la aceleración va a ser variación de velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Velocidad final dijimos 5 metros por segundo, menos la velocidad inicial en ese segundo, 4 metros por segundo. 5 menos 4, 1 metro por segundo la variación de velocidad. Pero esa variación de velocidad de 1 metro por segundo se produjo en un tiempo igual a un segundo. Fíjense que en el denominador está el delta t. El delta t es un segundo, tiempo final, menos tiempo inicial, un segundo. Entonces la aceleración me queda variación de velocidad 1 metro por segundo en el numerador dividido 1 segundo en el denominador. Significa que le va a quedar segundo por segundo, segundo al cuadrado. Perfectamente comprendido ahora, profe. Me pasa por no hacerlo bien paciente a la fórmula. Claro, cuando tengan duda con las unidades, repasen la fórmula y analicen las unidades de cada término. Aceleración delta V sobre delta T. Delta V es metros por segundo, porque va a ser una resta de dos velocidades. Y 3 bananas menos 2 bananas es una banana. Cuando usted reste metros por segundo menos metro por segundo, en el numerador va a tener metros por segundo. Dividido un tiempo, segundo, metros por segundo al cuadrado. Very good. ¿Alguna otra duda, por favor? Pregunten, ¿eh? De lo que hemos visto hasta ahora. Díganme sí o no, pero díganme algo. No, profe. Bien. Por A ahora, ver, alguien acá. 89727. Agustina, Sí, profe. ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, por lo menos. ¿Alguna duda? No, por ahora no. Bien. 85378. Roger. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, Roger. ¿De dónde es Roger usted? De Carlos Paz. Ah, no, porque me parecía Roger, nombre. Bien, ¿se va entendiendo, Roger? Sí, todo bien. Bien. Bueno, me alegro muchísimo. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Supongamos que usted se para en un puente con una masa, no sé, un ladrillo, una piedra, la tiene en la mano, velocidad cero, y de pronto la suelta. Usted va a ver que esa piedra o ese ladrillo va a caer en línea recta, va a caer en línea recta. O sea, veo que es un movimiento rectilíneo. Ya no sobre el eje X, ahora estamos hablando sobre el eje Y. Vamos a tener un movimiento rectilíneo a lo largo del eje Y.
Y supongamos que tuviera sensores, como máquina de foto que van sacando fotos todo el tiempo, sensor de imagen de posición y un sensor de velocidad. Y ese sensor de velocidad le iría diciendo qué velocidad tiene la piedra en el instante que usted quiera. Como los radares de la caminera, ¿vio? Que después te paran y te dicen, usted venía a 140 maestros. Te están midiendo en las autopistas, te están midiendo esos radares, te están midiendo la velocidad todo el tiempo. Bien, entonces supongamos que usted tiene ese sensor de velocidad. Voy a soltar la piedra y voy a ver qué pasa con la velocidad. Para t igual a 0, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, porque está en reposo. Para t igual a 1 segundo, usted la suelta, 1 segundo después, ya tiene una velocidad v sub 1. Y 1 segundo después, para t sub 2, ya tiene una velocidad 2, usted va a ver que es distinta que v1. Y así por cada segundo. En el segundo 3, t sub 3, la velocidad v sub 3 sigue siendo distinta a la v sub 2 y así va a pasar siempre. Entonces, ¿qué conclusión saca? Primero, 2. Movimiento rectilíneo porque es según una recta. Y veo que la velocidad va variando. No es un MR1, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces usted va a decir, es un movimiento rectilíneo variado. MU, MR, V corta, movimiento rectilíneo variado. La pregunta es, ¿cómo varía esa velocidad? ¿Varía siempre lo mismo? Se fija en el sensor. Se fija en el sensor. Para t igual a 0, la velocidad inicial, dijimos, vale 0. Para t igual a 1 segundo, el sensor de velocidad le va a decir v sub 1 vale... ¿Alguien me puede decir cuánto vale? 9,8 por segundo. 9,8 ¿qué? Metros por segundo. Metros sobre segundo. 1 segundo después, la velocidad va a valer 9,8 metros por segundo. Es una velocidad. Y 1 segundo después va a haber t sub 2, v sub 2 es 19,6 metros por segundo. Y así, para t sub 3, para t sub 4, va viendo usted que la velocidad va aumentando siempre lo mismo. 1 segundo después del anterior, se incrementó lo mismo en cualquier segundo. Entonces la conclusión que extrae es un movimiento rectilíneo, variado, pero uniformemente variado. Porque la variación de velocidad en el tiempo, o sea, la aceleración, es constante. Entonces, usted dice, ¿cuánto vale? Bueno, me fijo en el primer segundo, entre t igual a 0 y t igual a 1. La aceleración. Velocidad final. ¿Cuánto dijimos que valía la velocidad final en el primer segundo? 9,8. 9,8 metros por segundo. 9,8 metros por segundo, menos la velocidad inicial. ¿Cuánto vale para t igual a 0? 0. 0, sí, dígalo con seguridad, no tenga miedo. Entonces me va a quedar en el numerador 9,8 metros por segundo menos 0 metros por segundo. En el numerador me queda 9,8 metros sobre segundo. Y en el denominador la variación de tiempo es 1 segundo. Entre 0 y 1, 1 segundo. Entonces yo digo, la aceleración en el primer segundo es 9,8 metros por segundo dividido 1 segundo. Yo digo, la aceleración en el primer segundo valió 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y si lo hiciera para el segundo segundo, o para el tercero, o para el cuarto, o por el quinto, cuando haga velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t, siempre me va a dar lo mismo, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces digo, señores, hay aceleración, pero esa aceleración es constante. Entonces, cuando yo suelto el ladrillo, tengo un MRU
¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Esto es lo que en física se llama caída libre. ¿Por qué libre? Porque en realidad, para que esto ocurra, tendríamos que despreciar o desestimar ¿qué cosa? El rozamiento aerodinámico, el rozamiento del aire. ¿Por qué? Porque el rozamiento del aire es importante. ¿Cómo será de importante? Que hay toda una rama de la física que estudia los fenómenos aerodinámicos. La resistencia del aire. Cuando uno quiere poner un misil, cuando uno quiere poner un avión a volar, un helicóptero, un auto de carrera, una moto, una bicicleta, hay que tener en cuenta la resistencia aerodinámica. Porque alguno de ustedes me podría haber dicho, ahora yo me paro en el puente y agarro una hoja de diario, del diario La Voz del Interior, la suelto, los sensores me van a dar lo mismo, pregunto. No, No. No. Todo lo que dijo el ingeniero Sosa no se aplica para una hoja de diario. Sí se aplica si no hay rozamiento aerodinámico. Por eso cuando hablamos de caída libre, suponemos que no hay rozamiento aerodinámico, que hay vacío. Es decir, vacío cuando se extrae todo el aire. Supongamos que yo acá en mi lugar de trabajo, en mi casa, pongo una bomba, extraigo todo el aire, por supuesto que voy a tener que tener un tanque de oxígeno y una máscara que me provea de oxígeno para vivir. Pero supongamos que yo estoy sentadito acá con mi máscara de oxígeno, no hay aire, no hay absolutamente nada de aire, veo todo, veo la luz, veo la clase, veo usted, y ahí se me ocurre agarrar una hojita y soltarla. Pregunto, acá en mi casa, donde hay vacío, ¿va a caer con 9,8 la hoja? ¿Igual que un ladrillo? Sí. Sí. Sí, sí, vacío sí. ¿Qué opinan? ¿El resto de los alumnos? ¿En dónde digo, profe? ¿En su casa? ¿Cómo? ¿En dónde había dicho? En mi casa. Ah, bueno, igual, entonces. ¿Y si lo hace usted en la suya? También, Siempre y cuando haya vacío, ¿no? Esta experiencia que parece contradecir el sentido común, porque nosotros tenemos nuestro sentido común construido a partir de la experiencia sensorial. Desafía el sentido común. ¿Cómo una hoja de diario va a caer igual que un ladrillo? ¡Pah! Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar con el rozamiento aerodinámico. Si usted ve un video, puede verlo, en donde hay vacío y ve que la hoja de diario cae exactamente igual que un ladrillo, porque no hay resistencia aerodinámica. Entonces diría, mira, el diario también, la caída del diario es un MRUV. Cuando hay rozamiento aerodinámico, bueno, ahí la cosa cambia, porque no es lo mismo la hoja de diario que un ladrillo o que un piano. Si soltamos un piano, el piano tiene más área. Perdón. Si tiene más área, tendrá mayor o menor rozamiento, pérdida de velocidad por rozamiento aerodinámico. mayor. Mayor, claro. Entonces usted si tira una piedrita chiquita y un piano, va a caer un poquito más rápido la piedrita chiquita porque tiene menor resistencia aerodinámica que el piano. Pero no Pero, influye la masa. ¿cómo? No influye la masa. No. Usted vio que estamos estudiando en cinemática. Hasta ahora en cinemática en ninguna ecuación hemos incorporado la masa. O en las ecuaciones de MRU o de MRV está M. ¿La vio en alguna ecuación de MRU o MRV?
No. Le pregunto al alumno que preguntó 8862, Matías. Sí, entendí. ¿Vio? En ninguna de las ecuaciones de la cinemática está la masa. Así que en principio podemos independizarnos de la masa. No tanto de la forma, porque la forma hace al rozamiento aerodinámico, ¿no es cierto? Cuando yo dije que soltaba ese ladrillo, en ningún momento pregunté si la masa del ladrillo era 1 kilogramo, 2, 5 o 50 gramos. Yo dije, suelto una masa de un ladrillo, veo un segundo después, la velocidad vale 9,8. Nunca dije si tenía una masa de 1 kilogramo o de 10 kilogramos. Independientemente de la masa, si no hay aire, un segundo después va a tener 9,8 metros por segundo. ¿Me entendió, Matías? ¿Me siguió con eso? Sí. Bien, bien. Entonces, ese movimiento de caída libre, que suponemos sin pérdidas por rozamiento aerodinámico, ahora le pregunto por micrófono al profe. Luca Teruel. A ver, pregunte, Luca. No, profe, es que ahí una chica había preguntado si la altura del lugar, puso ejemplo Córdoba y Jujuy, la hoja caería al mismo tiempo, y yo le respondí que en teoría debería caer al mismo tiempo porque el aire no cambia dependiendo de la altitud, pero un chico tiró la idea de que tal vez la presión afecte, aunque yo no creo que así sea, y queríamos saber si usted nos la podía responder. Lo que pasa es que si estamos hablando de caída libre, es caída sin aire, así que es lo mismo Jujuy, el altiplano, Chicago en Estados Unidos o Mar del Plata. Si no hay aire, no nos importa la altitud, ¿me entiende? Si estamos hablando de caída libre, vacío, da lo mismo estar en la punta del Himalaya que en Río de Janeiro. Ahora, Profe, sí. disculpe. De acuerdo a la altitud, ¿no es que va variando mínimamente, por ejemplo, la gravedad? Que eso es lo que cambia un poco la aceleración. A ver, cuando se estudia un fenómeno físico, se establece un modelo, un paradigma. ¿Bajo qué condiciones vamos a estudiar el fenómeno físico? Generalmente se definen condiciones ideales. ¿Me siguen? No vamos a considerar el movimiento de la Tierra, que la Tierra gira, no vamos a considerar que la Tierra se traslada, no vamos a considerar que esto varía, no vamos a considerar que hay viento, no vamos a considerar tales cosas. Y se define un modelo ideal bajo el cual se estudia el fenómeno. Y luego se le van agregando las complicaciones que existen en la realidad. ¿Me va siguiendo, Luján? Sí, profe. Sí. Primero se define un modelo ideal. Es como si dijera, ay, me quiero casar. Usted dice, me quiero casar. Bueno, Ponle tecla. Falta una tecla, fíjate. me quiero casar, entonces define el esposo ideal o el novio ideal. Entonces, ¿para qué? Para después compararlo con los candidatos que usted tiene. ¿Me va siguiendo, Luján? Sí, profe, sí. Bueno, ¿alguna condición que tendría ese novio ideal? Dígame alguna. No sé, buena persona, que se... Buena persona. Buena persona. ¿Que chupe? No en exceso. ¡Apa! Se ve que a usted también le gusta... Bueno, uno podría... Mirá, la señorita dice, mirá, que tenga mucha plata, que tenga muchos músculos, que sea hermoso, que no mienta, que no tome alcohol, que no sea mujeriego, que solamente yo sea la única mujer de él, que sea caballero, generoso, y lo define. La pregunta que yo le hago es, ¿existe ese tipo, ese muchacho? Soy yo, Probablemente no. ¿Eh? Y va a ser difícil. Entonces después usted, ¿para qué sirvió definir ese novio ideal? Para poder comparar. Uy, mira, el cholo
me está cortejando. Lo compara con el modelo ideal. ¿Toma el cholo? Y sí, de vez en cuando. Sí. ¿Es mujeriego? No, no es mujeriego. Ah, se acerca al ideal. ¿Tiene plata? Y es más o menos, ¿viste? Bueno, se acerca un poquito. Usted puede decir, a mí me gusta que el tipo sea inteligente. Muchas mujeres dicen, ay, a mí me seduce el hombre inteligente. Voy a decir, el cholo es medio inteligente, es medio burrito, pero tiene mucha plata. Entonces ahí empieza a definir su candidato y lo compara con el ideal, esto que es una broma que se hace en física y en muchas materias, se compara con el ideal para saber cuán lejos o cuán cerca está del ideal. Entonces ya tiene una valoración. Su chica ideal, profe. Bueno, espere, Lucas. ¿Me va siguiendo, Luján? Sí, sí, totalmente. Bien, acá me pregunta, bueno, ¿cómo es mi chica? Bueno, mi mujer ideal, a ver, che. Después otro día hablamos de eso. Entonces, fíjese, cuando nosotros estudiamos caída libre, no tenemos en cuenta el rozamiento aerodinámico del aire, no tenemos en cuenta que la Tierra no es recta, sino que la Tierra es curva, no tengo en cuenta que la Tierra gira, no tengo en cuenta que la Tierra se traslada, y no tengo en cuenta algo que se da en la naturaleza. La aceleración de la gravedad G no es constante. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Pero no nos acaba de decir eso? Bueno, a ver, si la Tierra fuera una esfera perfecta, una pelota de básquet o una pelota de fútbol perfecta, cuyo radio es constante, ¿qué significa? Que todos los que están parados ahí en la periferia de la pelota están todos a la misma distancia R del centro. ¿Me entienden? Si la Tierra fuera perfecta, todos los puntos, y fuera una pelota, todos los puntos estarían a la misma distancia del centro, en cuyo caso, dice la teoría de la gravitación universal de Newton, todos tendríamos la misma aceleración g. La aceleración g depende de la distancia al centro de la Tierra. Pero primero y principal que la Tierra no es una esfera perfecta, es una elipse. Está achatadita en los polos. Y segundo, usted está parado en un lugar y no todos están al nivel del mar. Nosotros en Córdoba, por ejemplo, estamos a 200 o 300 metros sobre el nivel del mar. Usted se va a México y está, qué sé yo, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como allá en la punta de esa montaña usted está más lejos del centro de la Tierra, G es menor. Mientras más arriba se vaya, G disminuye, 9,8, 9,7, 9,6. ¿Eso es lo que usted me preguntaba, Luján? Claro, o sea, es como comparándolo con un imán, no es lo mismo que el metal esté cerquita a que se vaya alejando, digamos, la atracción con la que que ejercíamos va variando. La fuerza que experimenta varía con la distancia. Eso exactamente. Sí, sí. Claro, exactamente. Con la gravedad pasa lo mismo. Con la gravedad pasa lo mismo. No es lo mismo al nivel del mar, usted mide la aceleración de la gravedad en Mar del Plata o en Nueva York, y le va a dar 9,8 o 9,81. Pero si la mide en la punta del Himalaya, va a ver que es más chiquita G. ¿eh? ¿Por qué? Porque la punta del Himalaya está más lejos del centro de la Tierra que al nivel del mar. ¿Me siguieron con eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí tiene que ver la altura que tenemos? Sí, pero en el modelo ideal de caída libre, por eso definimos el modelo ideal, ¿me entiende? Porque si metemos todas esas variables se va a complicar. Que la Tierra es curva, el viento, que la Tierra gira, que G varía, la cosa se complica. Vamos a empezar estudiando caída libre. ¿Me siguieron? Che, me parece que esto se está terminando, ¿no? En un Queda minuto. un minuto y 15 segundos. O sea, 13 y 10. ¿A qué hora nos conectamos de nuevo? ¿A la 1 y 25? Y 20, profe. Y 20, sí. Y 20, profe, puede Sí, ser. así terminamos a las 2. Así terminamos a las 2. Bueno, 1 y 20. Chao. 1 y 20 nos vemos. Bueno, Adiós, profe. profe. Nos vemos, profe. Chao, chao. Y cuando estudian la primera parte de calor y termodinámica, les van a hablar de gases ideales.
Es un gas que se comporta de una determinada forma y que respeta ciertas ecuaciones entre su presión, su volumen y su temperatura. El gas ideal respeta una ecuación. En la realidad, yo pregunto, qué sé yo, tenemos aire o nitrógeno a 600 grados centígrados, nitrógeno a 600 grados centígrados, ¿respeta esa ecuación? No, porque ese es un gas ideal. ¿Estamos? Entonces en física van a ver varias veces que se define, cuando se estudia un fenómeno, se define un modelo idealizado y luego se lo va afectando de coeficientes que nos aproximan a la realidad. Es un método muy utilizado en la física. Bien, ¿alguna preguntita hasta acá con lo que hemos visto de caída libre? Es un MRV. Entonces, señores, tengan a mano las ecuaciones de MRV que vimos la clase pasada. Yo les dicté o tenían 3 ecuaciones de MRV en X. Búsquenlas, por favor. La clase pasada las vimos. Las 3 de MRV, que hablaba de velocidades, después unas velocidades al cuadrado, y después de una X igual a X inicial, velocidad del tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Las tienen ahí a mano? Profe, puede ser que también salga en el libro ese, porque no las encuentro, yo no sé dónde las dejé. ¿Me puedo ir al libro? Analizamos la clase pasada, a ver. Se las dicté incluso y la tenía. En la página 45 la tengo yo. Página 45 del Wilson. Ahí están las ecuaciones. ¿Lo tienen? Página 45, por favor. Bien, esas 3 ecuaciones dicen, la 2,8, este es un movimiento en X, movimiento de una moto, de un auto que tenía una aceleración constante y va en X. La 2,8 dice, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta la analizamos la clase pasada. Después teníamos la 2,12, que está al final de esa página, dice velocidad al cuadrado, o sea, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por X, más 2 veces aceleración por X, porque el X sub 0 lo hacíamos a 0. Recuerdan que decíamos que el origen de coordenadas lo hacíamos coincidir con el origen del movimiento, entonces la coordenada inicial valía 0. ¿Recuerdan que eso lo analizamos la clase pasada? ¿Qué sería A, profe? A X, perdón. Desplazamiento. Perfecto. Estudien, señores, estudien. Cuando una clase se da, para entender la clase siguiente hay que leer la clase anterior. Esto no es geografía. Vos podés entender geografía de Asia sin saber geografía de Europa. O no es historia. Vos podés estudiar la Revolución Francesa sin entender la Revolución Inglesa. Pero acá no podés entender como en matemática, no podés aprender a multiplicar si no sabés sumar. Entonces la premisa es, señores, vayan leyendo y vayan estudiando, porque cada clase se construye sobre lo anterior. Es decir, el alumno tiene que poner su cuota de compromiso y decir, no entiendo nada. Claro, si no agarro un libro, viste, se va a complicar. Pero por favor, hagan eso. Bien, ¿tienen esas 3 ecuaciones a mano, por favor? Sí, profe. Bien, porque con esas ecuaciones, si esas son de MRV, y estamos viendo que la caída libre es un MRV, esas ecuaciones yo las puedo aplicar a la caída libre.
Lo único que las tengo que modificar un poquito en cuanto a la nomenclatura. Ya no tenemos más eje X. ¿Qué eje tenemos ahora? Y Entonces, donde haya X, en todas las ecuaciones donde ustedes vean un desplazamiento que antes era X, ahora el desplazamiento es en la coordenada Y. Ese ladrillo que yo soltaba se va desplazando en la coordenada Y. Entonces, ahora los desplazamientos se llaman Y, ya no se llaman más X. Entonces, en esas tres ecuaciones donde ustedes vean X, ponen Y. Si dice X final, será Y, solita Y final. Si dice X sub 0, X inicial, reemplazaremos por Y inicial. Ese es uno de los reemplazos. Faltan todavía. Entonces, vayan escribiendo eso, ¿eh? Donde dice X, escribir Y. Y falta otra también tan importante como esto. En esas ecuaciones que vimos la clase la vez pasada, figura A. ¿Qué era A? Aceleración. La aceleración del vehículo, del automóvil, del avión en el movimiento rectilíneo. Le llamábamos A. ¿Qué valor tenía? Cualquiera, no sé. 1 metro por segundo al cuadrado, 2 metros por segundo al cuadrado, 5 metros por segundo al cuadrado, A. Pero acá también tenemos una aceleración constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. A esa A, que vale 9,8, se le da un nombre en particular. ¿Qué nombre se le da? G. Entonces ya no hablamos de A constante cualquier valor, sino que hablamos de una G, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en esas tres ecuaciones que vimos recién en X, ya dijimos, donde dice X, reemplazar por Y. Y donde dice A, reemplazamos por ¿quién? Reemplazamos por G. Ya no escribimos más la letra A, sino escribimos la letra G. ¿Lo van haciendo, por favor? Sí, sí. Bien. Pero eso no es todo. Falta un reemplazo más. Las velocidades, en caída libre, la velocidad es un vector que apunta hacia abajo. Pero yo puedo tirar algo hacia arriba y eso se llama tiro vertical. Significa que las velocidades pueden ser hacia abajo o hacia arriba. Hay que ponerle un signo. Las velocidades hacia abajo decimos negativas, las velocidades hacia arriba positivas. Hacia abajo negativas, hacia arriba positivas. ¿Por qué? Y porque hay que tomar una convención. Entonces la convención dice velocidades hacia arriba positivas, velocidades hacia abajo negativas. Coordenadas hacia arriba positivas, coordenadas hacia abajo negativas. Cuando algo va en caída libre está recorriendo la coordenada en un sentido hacia abajo, negativo. Pero cuando va en tiro vertical la va recorriendo y en el sentido hacia arriba, positivo. Entonces, ¿qué signo le pongo a G? ¿Hacia dónde apunta el vector G? hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es hacia el centro de la Tierra que son atraídos los elementos para que caigan para abajo. Los Por eso. vectores aceleración apuntan en la dirección en la cual las velocidades aumentan. Si yo tiro un ladrillo para arriba, ¿la velocidad del ladrillo va a ir aumentando o va a ir disminuyendo? Va a ir disminuyendo. Va disminuyendo. Si yo tiro un ladrillo para arriba y viera que el ladrillo va cada vez más rápido, digo, ay, el vector G apunta para arriba. Pero no.
Pues sí, cuando yo tiro hacia arriba el ladrillo va cada vez más despacio, me parece que G no apunta para arriba. Y si yo suelto el ladrillo hacia abajo, ¿va cada vez más rápido o más despacio? Más rápido. Más rápido. Entonces, ¿hacia dónde apunta el vector G? Hacia abajo. El vector G apunta hacia abajo. Me dice que cuando algo va cayendo con la velocidad mayor, y cuando algo va subiendo, la velocidad es menor. Si el vector apuntara para arriba, sería todo al revés. Pero acá estoy viendo que el vector G apunta hacia abajo. Pero hacia abajo, ¿las velocidades son positivas o son negativas? Negativo. Entonces, donde dice G, le ponemos menos G, porque tiene una dirección hacia abajo, negativa. Entonces, donde dice A, de las ecuaciones de la semana pasada, tenemos que poner menos G. Si antes decía A por T, ahora va a decir menos G por T. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Fíjense que esas ecuaciones yo las tengo en la página 52. Busquen la página 52, s'il vous plaît. 42. 52, yo lo tengo en la 52. Ah, está, sí, sí, está bien, profe. Estoy, profe. Están las tres ecuaciones que vimos la semana pasada, pero con los cambios pertinentes de los cuales hemos hablado hoy. ¿Ven? Velocidad final es velocidad inicial menos g por t, y es igual a I sub 0 más v sub 0 por t menos 1/2 de g por t al cuadrado, y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por i. El I sub 0 lo hago 0 porque hago coincidir el origen de coordenadas donde empieza el movimiento, consecuentemente la I sub 0 va a ser 0. ¿Ven esas tres ecuaciones? Son las mismas de la clase pasada de MRV, pero aplicadas al movimiento en una coordenada I en el fenómeno de caída libre. Y con eso van a tener para hacer problemas, para hacer dulce, ¿eh? A ver, ustedes todavía no han hecho ejercicios de cinemática. Bueno, de MRV todavía no han hecho en el práctico. Ya cuando empiecen a hacer ejercicios de MRV en el práctico, ahí les puedo tirar un par de sugerencias y de consejos importantes a tener en cuenta. Cuando se analiza este fenómeno. Bien, ¿alguna preguntita, chicos, hasta acá? ¿De tiro de caída libre? Vean las ecuaciones, ¿eh? Vean las ecuaciones que está ahí en la página 52. Véanla, analícenlas y cualquier duda me preguntan, por favor. Escucho... Profe, ¿recomienda para estudiar leernos todo y analizar todo el Wilson? Yo analizo para estudiar cualquier libro que está en la bibliografía. El Wilson, el Serway, el Szymanski, el Resnick, cualquier libro de física tiene esta parte de la cinemática muy bien explicada. MRU, MRV, tiro vertical, caída libre, cualquiera. En este caso particular ustedes tienen un PDF que es el Wilson, creo. Bueno, por eso yo tengo que el Wilson. Yo acá tengo varios libros de física. Incluso cuando vea algún desarrollo en algún libro que me gusta, les puedo sacar una foto en el WhatsApp y se lo mando al grupo. Así lo tienen en el grupo de WhatsApp.
Eso también es ágil y dinámico, ¿no? Uno está en contacto rápido con el alumno. El otro día en Física 2 yo vi un desarrollo muy lindo que me gustó en un libro que se llama Sir Szymanski. Le saqué una fotito en el WhatsApp y se los mandé a todo el grupo. Cuando tuvimos clases ya habían leído ese desarrollo matemático. Después lo profundizamos, por supuesto, pero ¿ven? Así podemos hacer también con ustedes, el 1 de 3. Ojalá todos los profes fueran así. Bueno, no seas salamero. No Le doy agradezco nombre, mucho. no doy nombre. ¿Cómo, maestro? Que no doy nombre, así que no quedo mal parado, no estoy tirándole mala onda a nadie. Solamente me gustaría que den el material de estudio antes de clase la mayoría de los profes. ¿Y ustedes los van a leer? Y la mayoría de las veces sí, depende también el día en que lo Me suban. alegro mucho, me alegro mucho. Estamos hablando del alumno ideal, ¿no? ¿Se acuerdan los gases ideales, caída libre, sin rozamiento? Estamos hablando del alumno ideal. Lee los temas antes de la clase, estudia 6, 7 horas por día, sábado, domingo. Y vos decís, che, pero ese pibe no existe en la realidad. Bueno, ya definimos el modelo ideal, vamos a ver cuánto nos acercamos o nos aproximamos Ojalá que todos tengan una buena actitud para el estudio, ¿no? Eso es la curiosidad. Cuando uno se siente curioso y quiere aprender, generalmente tiene una buena actitud y se siente estimulado, una buena predisposición para el estudio, ¿no? ¿Cómo andan con el resto de la carrera? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Y bueno, ¿Era lo que esperaban, lo que opinaban, la dificultad mayor, menor? Lo más que o se menos lo que esperaba. esperaba. Escucho, sí. Decilo. Habla vos, yo ya hablé mucho por hoy. Bueno, quiero escuchar a Dale. algún alumno a ver qué opina, qué me puede comentar de la carrera. Y está bueno, pero como que está su dificultad, ¿viste? Lo que Estaría pasa más es que piola que sea presencial. estamos en el mundo virtual, ¿vio? Y bueno, Ustedes han hecho primer año de ingeniería, primer año de una carrera universitaria. Están haciendo, perdón, primer año de una carrera universitaria en forma virtual. ¿qué opina usted, profe? ¿Eh? ¿Qué opina usted, profe, de que estemos haciendo virtual? Es una pena porque se pierde. Yo doy mi clase así, medio limitadamente. A mí me gusta estar en el aula, porque en el aula vos tenés un intercambio con el alumno mucho más fluido, más dinámico. Vos le ves la cara al tipo, sabés si el tipo te está siguiendo, si está en bola. Entonces haces un gráfico, haces un dibujo, en 2 segundos haces un dibujo para ubicarlo en contexto. Y eso acá se pierde. Todos perdemos. Yo pierdo porque no puedo dar las clases como yo. Cuando digo yo, todos los profesores. No hay un profesor que te diga, che, qué contento que estamos. Y ni hablar de los profesores más viejitos que tienen un dominio tremendo de su materia, pero les cuesta la parte de la computadora. ¿Viste? Hay profesores que les cuesta mucho, a mí también me cuesta mucho, ¿viste? Me hablan un idioma que no entiendo, y de a poquito, ¿viste? Entonces el profe pierde mucho, el alumno también pierde. Por eso es que de alguna forma tenemos que agudizar el ingenio para dar mejores clases, el alumno también tiene que agudizar su capacidad de atención, de concentración, de lectura. De esa forma vamos a poder tratar de minimizar el impacto de la ausencia del aula real, ¿no? Pero es lo que nos tocó, es lo que nos tocó. ¿Y algún día volveremos a presencial? Eso depende de la evolución de muchas cosas, de este maldito, del bichito del COVID, de las vacunas, pero no se sabe. No se sabe. En principio se decía que probablemente después de julio volviera la presencialidad, ojalá, Dios quiera, pero hasta el día de hoy no hay ninguna certeza. Es probable que volvamos y es probable que sigamos hasta fin de año con la virtualidad. Depende día a día del cambio día a día, ¿no?
Creo que hay una vacuna o algo. No veo mucho tele. Hay varias vacunas. Hay varias Ah, mirá. vacunas, pero todas tienen Solo su hay grado una que de... se va a producir acá en Argentina. Claro, se van a empezar a producir. Aparte, si las vacunas llegaran a la gente, ¿viste? Pero no a un círculo de privilegiados, como ha pasado acá. Acá llegaban las vacunas y se las daban a los militantes, cuando los abuelos se morían en los hospitales, los tipos después aparecían, tipos de 20, 30 años, ministros, secretarias, militantes de qué sé yo, acá, por haciendo la B, diciendo me estoy vacunando, guacho. Y los viejitos se morían en los hospitales, ¿viste? Este es un país muy bravo. Es un país muy, muy jodido, Argentina. Somos un país muy jodido, así que hay muchas dificultades en el medio. Ojalá Dios quiera viviéramos en un país donde se sintiera respeto por la justicia y no hubiera ningún privilegiado, ¿viste? Porque soy secretario de aquel tipo, me pongo la vacuna, tengo 30 años, no tengo ninguna enfermedad preexistente, no formo parte de los grupos de riesgo, pero porque como tengo un privilegio, ¡pam! Y lo dejo sin vacuna al que tiene 60 años y que es diabético. Ojalá, Dios quiera. Pero digo, chicos, es probable que... Es una alternativa probable, que no vuelva a la virtualidad. Una preguntita, ¿cómo andan con análisis matemático? ¿Por dónde andan en análisis matemático? ¿Qué están viendo? Depende, teórico o práctico. Las dos cosas. En parte práctica vamos bastante bien porque el profesor Carhan se puso a aclarar muchos conceptos de funciones, intervalos y entornos que no teníamos del todo claro de cursillo ingreso y vamos re bien. Pero en la parte teórica estamos con límites y como que hace 3 clases estamos en límites y algunos no nos termina de cerrar, pero estamos avanzando, digamos. Bien, está bien. A ver, 91780. ¿Delfina puede ser? 91780. Sí, profe, hola. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, bien, ¿y usted? En el práctico de análisis, ¿qué están viendo? En el práctico con Carhan, sí, estamos viendo funciones. Funciones y límites, me dicen. Claro, sí. ¿Y en el teórico? En el teórico estamos viendo terminando con límites. Están terminando con límites. Bueno. ¿Se entiende más o menos esos conceptos? Tienen sus cositas, ¿no? Pero no se asusten. Miren, les comento una anécdota. Yo cuando hice análisis 1, hace como 40 años, al teórico no le entendía nada. Porque como no le entendí la primera clase, medio como que me relajé después, ¿viste? Entonces no entendí nada durante todo el año. El señor habló de funciones, límite, derivada, integral, ecuaciones diferenciales, no entendí nada. Sí el práctico, porque el práctico me gustaba, entonces me estudiaba la fórmula y con el práctico promocioné el práctico, anduve muy bien. Entonces yo decía, llegó enero, febrero y digo, tengo que rendir análisis 1. ¿Cómo voy a hacer si no entendí nunca nada? Como al horno, decía yo. Me conseguí el libro Piskunov, el glorioso Piskunov, de cálculo diferencial integral. Me senté tranquilito un día en mi casa, me encerré en el escritorio, a ver. Abro, empiezo a ver funciones. Sí, y igual a f de x, claro, cuando x varía, y varía. Límite, ¿qué pasa cuando varía la variable? ¿Cómo varía la función? ¿Con qué rapidez y con qué velocidad y hacia dónde varía? Límite. ¿Y con qué rapidez varía? Derivada de la función, mira vos, diferencial. Y si sumo todo esto que tengo, la integral, o sea que la integral es la sumatoria de todos esos diferenciales. Sí, vos sabés que la aprendí, fui a rendirla, la rendí con, no sé si con 7 o con 8, el teórico. Y yo que pensaba que era chino básico, cuando me senté tranquilito en mi casa, lo aprendí porque vi que no era tan complejo como me parecía en clase. En clase me parecía que me hablaban en ruso. Después cuando yo me senté tranquilito, despacito, sin apuro, entiendo esto, cuando entiendo esto paso a lo otro. Y así sucesivamente la rendí con 8. Así que no hay que asustarse, no hay que asustarse y bajar los brazos cuando un tema no se entiende. Buenísimo, entonces. Claro, por supuesto. No hay que asustarse. Ustedes confíen en ustedes que cuando se sienten en sus casas, tranquilitos a leerlo de un libro, de un apunte, lo van a entender. Lo van a entender. O si hace falta leerla 2 o 3 o 4 veces, lo hacen. Sin apuro, ¿eh? Sin apuro. Y algunos tips como para pasar la materia. ¿Tips? ¿Qué es tips?
Y consejos, Consejos. algo así. Entonces decime consejo. Está Estoy bien. hablando inglés ya. Consejo para esta materia, lo mismo que para cualquier otra. Lo mismo que para cualquier otra. Y más en la virtualidad, ir leyendo, ¿no es cierto? Ir leyendo. En la medida de lo posible, y que trabaja, bueno, tener el fin de semana. Ese sería el consejo más importante. Ir leyendo, ir anotando las dudas. Y después, cuando tenés clases con el profe, le decís, profe, acá tengo esta duda. ¿Me entendés? Porque si no la anotaste, lo olvidas. Sí, sí. Como por ejemplo esta de caída libre. Bueno, la pregunta sería, si yo tiro algo para arriba, ¿estas ecuaciones sirven? Sí, sí, sí. Si yo ahora analizo tiro vertical cuando se arroja algo hacia arriba, voy a recorrer una coordenada ahí, voy a tener una velocidad final, una velocidad inicial, ahora el desplazamiento también se llama ahí, igual que caída libre, y la aceleración que actúa también es G. También es G. Pero como apuntas abajo también tenemos menos G. Es decir, estas tres ecuaciones que vimos recién para tiro vertical, perdón, para caída libre, son exactamente las mismas que para tiro vertical. Ya por supuesto van a ser muchos problemas en el práctico, se arroja hacia arriba un cuerpo con una velocidad inicial, cuál es la altura máxima, qué velocidad tiene a los 3 segundos, etcétera, etcétera. Y lo mismo para caída libre. Tienen para hacer muchísimos problemas. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Porque ya Profe, no nos yo debe- tenía una pregunta. Sí, pregunte. Nosotros, por ejemplo, en el cursillo de ingreso, nos habían enseñado tiro vertical y caída libre. Sí. Pero hubo un momento en donde nos dijeron, por ejemplo, como si fuera un ejercicio, como si fuera caída libre, pero en realidad la velocidad inicial no era cero, o sea, tenía como una aceleración más. Ay, ¿cómo se dice? No, a ver. No es que tenga otra aceleración distinta. Una cosa es que yo me pare en el puente y suelte el ladrillo. Va a ser caída libre, pero con velocidad inicial igual a ¿cuánto? Y con la que yo haya No, impulsado yo lo suelto cero. al ladrillo. Si lo suelto al ladrillo, voy a tener una caída libre con una velocidad inicial igual a Cero. 0. Ahora, si yo lo arrojo al ladrillo, voy a tener caída libre, porque no va a resistencia aerodinámica, el vector G apunta hacia abajo, voy a tener caída libre, pero la única diferencia es que la velocidad inicial, esa v sub 0i, ya no va a ser 0, tendrá un valor. Entonces en las ecuaciones, usted pondrá donde dice velocidad inicial, pondrá el valor de esa inicial que es dato, ¿me entiende? Sí, entonces yo no tendría ni inicial ni final, o sea, las dos serían No, distintas de cero. sí, escúcheme, por supuesto. O sea, sí tendría, sí, pero serían distintas de cero, ambas. Por supuesto, yo por ejemplo me paro en un puente y tiro hacia abajo un ladrillo con una velocidad de 3 metros por segundo. Le pregunto, ¿cuál es la velocidad de final con la que impacta en el río? Entonces iba a calcular la velocidad final. Tiene la velocidad inicial, tiene la altura del puente, tiene el tiempo y ahí calcula la velocidad final. Que es decir, usted lo largó con 2 metros por segundo, velocidad inicial, cuando impacte en el agua tendrá, qué sé yo, 13 metros por segundo. ¿Me entiende? Sí, ahora entendí. Sí, Pero usted no sería ni caída libre ni tiro Sí, vertical. es caída libre, señorita. Es caída libre porque, a ver, caída libre no es cuando algo se deja caer sin velocidad inicial. Caída libre es cuando no consideramos el rozamiento aerodinámico. La caída libre puede ser velocidad inicial 0 cuando yo suelto el objeto, o puede ser caída libre cuando la velocidad inicial tiene un valor. En ambos casos es caída libre y sirven las mismas ecuaciones. ¿Me siguió? Sí. Perdón. Es que como, por ejemplo, cuando hice eso en el examen, nos habían dicho que era como tiro vertical, pero hacia abajo. Sí, bueno, usted tiene tiro vertical hacia arriba y caída libre hacia abajo. Nosotros Bien. diferenciamos. Gracias, profe. Bien. Así que no se equivoque, ¿eh? Siempre es caída libre. Siempre es caída libre.
tenga velocidad inicial 0 cuando usted suelta algo, o tenga una determinada velocidad inicial cuando arroja algo. La única diferencia es que las velocidades iniciales no son iguales, pero en ambos casos es caída libre. Free fall, en inglés. Bien, interesante su pregunta. A veces uno se olvida de explicar ciertas cosas. Y el alumno con alguna preguntita te recuerda, che, tenés que explicar esto. Así que es bueno que pregunten, porque a veces uno comete ese error, ¿eh? Mira, si ella no hubiera preguntado, yo no les hubiera dicho nada. Y lo hubieran visto seguramente después en el práctico, ¿no es cierto? Pero algo que recuerden del cursillo de ingreso que no haya quedado claro en estos temas, los repasamos ahora. Al menos de mi parte, nada. Bueno, me alegro mucho. Profe, Sí. cuando dice un ejercicio en el segundo, en el instante que cae, ¿se refiere al segundo que cae último o al penúltimo? No, en el instante final es cuando yo, por ejemplo, suelto un ladrillo de un puente. La velocidad final va a ser la velocidad con la que impacta en el instante final, la velocidad con la que impacta en el agua. negro! ¿Me entiende? Sí, más o menos. Es que a veces es engañoso la pregunta. A usted le dicen, cae durante 10 segundos. ¿Qué velocidad tiene en el instante final? Bueno, la velocidad cuando usted despeje, donde tenga t, tiempo, va a poner 10 segundos. Claro, y a veces dicen en el segundo antes de caer al suelo. Bueno, no. Cuando le dicen, ¿por qué le ponen eso el segundo antes? Porque aparentemente dice cuando golpea e impacta la velocidad es 0. ¿Me sigue? Sí, Yo sí. suelto el ladrillo y lo veo que está arriba de la vereda. Digo, velocidad final es 0. No. Esa no es la velocidad final. La velocidad final es en el instante o en el instante anterior en que golpea. ¿Me entiendes? La velocidad del impacto. No cuando ya impactó y está quieto. Perfecto, estoy anotando ahí. Exacto. Usted va a notar que si se tira de la Torre Ángel, la velocidad final no va a ser 0. Ojalá fuera 0. ¿Sabe para qué busco el ascensor? Me tiro por la terraza, total la velocidad va a ser 0. Justo antes de tocar me detengo, pongo el piecito y salgo caminando. No, la velocidad final es la de impacto. Después del impacto la velocidad ya va a ser 0. Por eso los problemas a veces le dicen un instante antes del impacto. Claro, a veces, pero bueno, ya lo entendí. Eso es para que el alumno no se confunda y diga 0, che, si está quieto el ladrillo. No, eso fue después ya que impactó. Por eso te dice un instante antes que se detenga en el impacto. A eso se refiere, nada más. ¿Quedó claro? Sí, sí. Very good. Yes. Bueno, sí, escucho. Entonces, ¿cómo podría ser un ejercicio? Como algo entero para ver. Y buscate la guía, y cuando tengas el práctico, buscate la guía, ahí debe haber muchísimo. Vos tenés la guía de Física 1, ¿no es cierto? Sí, sí. Hagas un ejercicio así medio complicado para ver Y qué ahí desafío puede ser. seguramente en el práctico van a ser, por supuesto, y si no, ponete a leer alguno que esté desarrollado. Ah, dale. Perfecto. Ahí viendo cómo en las ecuaciones, vos las conocés, ahí reemplazando los datos. Te dicen t 10 segundos, t igual a 10. G vos sabés que vale 9,8. Velocidad inicial puede ser dato, te dicen sale con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, calcular la velocidad final. Y vas a ir reemplazando en las ecuaciones que tenés que conocer. Claro. ¿Cierto? Pero agarrate la guía de Física 1, del práctico, ahí debe haber muchos problemas. Y tema teórico, ¿qué podría preguntar? No, eso yo ya expliqué el tema, eso es lo que le pregunto a usted, ¿qué duda tiene usted? Yo el tema ya lo expliqué. Por eso digo, Bueno. si quedó alguna duda, la escucho. No, yo normal. Bueno, me alegro mucho. Señores, si no hay dudas,
doy por expirado el tiempo y por finalizada la clase. Me despido de ustedes hasta